Amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a este ya último programa referido a esa miniserie que llamamos, como bien recordaréis, La aventura de Oriente y cultura, política y economía en la ruta de la seda como subtítulo. En este último capítulo o programa referido a esta pequeña serie sobre esos aspectos que rodearon a la famosa ruta terrestre que se dio en denominar Ruta de la Seda desde el siglo XIX, pues vamos a comentar un poco acerca de la bibliografía esencial para que aquellas personas interesadas en tratar el tema, inmiscuirse en profundidad en el mismo, puedan hacerlo. Indudablemente, la bibliografía referente a este tema es inabarcable, es abundantísima y por lo tanto imposible de tratar en un programa ni en muchos programas, ¿no? Realmente. Nos abocaremos fundamentalmente a comentar algunos trabajos más asequibles, más cercanos, relativamente fáciles, cómodos de obtener o de consultar. Y bueno, dejaremos de lado un poco pues las fuentes primarias, los manuscritos, distintos textos encontrados sobre todo a comienzos del siglo pasado por los pioneros que trabajaron en regiones cercanas a las ciudades oasis que bordean a través de la ruta de la seda el desierto de Taklamakan, caso de Aurel Stein, por ejemplo. Naturalmente también cierta bibliografía en japonés o en chino quedará un poco relegada, no porque no sea importante, sino porque bueno, es difícil de consultar para la gran mayoría, imagino, y además no es cómoda tampoco de obtener. En cualquier caso, además, se trata fundamentalmente de ofrecer una base documental suficiente que permita pues indagar en los distintos aspectos que rodean a la ruta de la seda y por lo tanto hacerse una idea cabal, ¿no? Que es un poco lo que se busca en esencia, ¿no? No se trata tampoco de pues, llevar a cabo un acto de erudición profunda. En consecuencia, pues nos centraremos en comentar algunas obras que están, signadas por dos aspectos claves. El primero es que buscamos bibliografía lo más reciente posible, sin descartar, sin dejar de lado necesariamente algunos clásicos, algunas obras que a pesar de su antigüedad sigan mereciendo la atención necesaria para trabajar el tema. En segundo lugar, pues bibliografía en español, aunque tendremos que aludir lógicamente a algunos textos esenciales que están en otros idiomas occidentales, particularmente en inglés. Hay algunos más también, lógicamente, en italiano, en alemán y en francés. Hoy en día ya, afortunadamente, hay mucha bibliografía disponible en español, a diferencia de lo que ocurría pues hace 20 o 30 años, ¿no? De manera que ya es relativamente más cómodo, aunque seguimos todavía en la retaguardia en relación a los estudios que se realizan en esas otras lenguas occidentales. Bien, entonces, como os decía, pues son muchos, innumerables, los títulos que refieren la historia y las singularidades de la famosa y legendaria Ruta de la Seda. Dado su carácter de inabarcabilidad, pues vamos a destacar unos pocos títulos que comentaremos con la brevedad del caso. El primero es una obra de Baumer en inglés que se llama La historia de Asia Central, la edad de la Ruta de la Seda, publicado en I.B. Tauris en Nueva York en el 2014. Interesante porque además pues es uno de los textos que refieren la historia y las peculiaridades que se van dando en ese entorno centroasiático que mayormente hoy pertenece a China,
¿no? Pero que en la antigüedad pues conformaba todo un crisol cultural del cual surgió pues toda una cultura, digamos, panasiática, orientada a partir del budismo. Luego, otro título que debe tenerse en cuenta es el de Benjamin, que se llama Imperios de la antigua Eurasia, la primera era de la ruta de la seda, entre el 100 a.C. y el 250 de nuestra era, es decir, mediados del siglo III. Es otro libro también en inglés que fue publicado en Cambridge University Press en el 2018, por lo tanto bastante reciente, y que aglutina además una serie de reseñas bibliográficas muy interesantes con capítulos dedicados, por cierto, a los pioneros en los descubrimientos de manuscritos y también de el repertorio iconográfico que ayuda muchísimo al entendimiento de la ruta. Luego, bueno, hay algunos trabajos de mi autoría que paso a mencionar con la rapidez del caso. Uno de ellos se llama Origen y significado de la ruta de la seda en la antigüedad, que fue publicado en la revista Altagracia, revista de la Biblioteca Nacional de Caracas, en su número 2, en el año 2006. Bueno, un pequeño resumen puesto al día en su momento, 2006, como digo, sobre esas peculiaridades, sobre todo culturales, religiosas, estéticas, más que de otra índole, económicas en algunos casos también, referidas o centradas en torno a la ruta de la seda, vista además desde también la perspectiva china. Un trabajo interesante en el sentido de que fue publicado en una revista que, siendo de la Biblioteca Nacional, pues suele, digamos, emplazar textos de otras características, ¿no? Con lo cual, pues, la verdad es que es interesante que lo hayan considerado como oportuno en cuanto a ser publicado en una revista de esas características. Bien, luego otro texto de mi autoría se llama Comercio y Cultura en la Ruta de la Seda de la Antigüedad, en la revista de Arqueología del siglo XXI, una revista de divulgación hoy desaparecida por desgracia, en su número 334, el año 2009. Una revista que tuvo más de 30 años de difusión y que alcanzó cotas importantes, significativas en cuanto a las revistas europeas, junto con la revista francesa, las revistas inglesas de arqueología. Aquí el tratamiento se centra de nuevo, como dice el título, en el comercio, visto desde la perspectiva tanto de Roma como del Imperio Han. Después, otro texto que es muy importante y que es necesario consultar en este caso es el de McLaughlin, que se llama El Imperio Romano y las rutas de la seda. Otro texto en inglés que fue editado por Pen and Sword History en Londres y de nada menos que el año pasado, es decir, el 2020. Por lo tanto, es el título quizá más fresco, más actual que tenemos al respecto de la ruta, visto también en consonancia con el poder o los poderes establecidos en ambos extremos de la ruta, que lógicamente son los que dan sentido y viabilidad económica y además también cultural a la propia ruta, ¿no? Es lo que va a permitir su consolidación al margen de su estructuración gracias a los intermediarios, sobre todo los persas, ¿no? Bien, un texto que también es necesario consultar, un poquito más antiguo y muy manejable, es el de Muñoz Gulín, que se llama La Ruta de la Seda, en Acento Editorial, editado en Madrid en el año 2002. Son unos libros muy interesantes, con un formato novedoso,
¿no? Mucho más estrecho que en los libros habituales, y donde se hace pues una síntesis bastante interesante con bibliografía reciente para la época sobre la ruta. Lo mismo pasa con el libro de Pernot, que se llama La Ruta de la Seda, desde Asia hasta Europa, editado en la editorial Parragón de Madrid del año 2007. Y finalmente el libro de Whitfield, que se llama La vida en la ruta de la seda, está traducido al español en la editorial Paidós Orígenes, Barcelona del año 2000. Este es un libro capital porque además trae un repertorio iconográfico muy interesante, sobre todo de las grutas, las cuevas o grutas templo, grutas santuario, que bueno, enseñoreaban la ruta de la seda desde las fuentes originales, es decir, desde la llanura indogangética hasta Xi'an, ¿no? Empezando por el célebre Bamiyan, ¿no? El de los budas que fueron dinamitados por los talibanes ya en los últimos años de la década de los 90 del pasado siglo, y siguiendo por pues, las famosas cuevas de Mogao, Dunhuang, el Longmen y Puerta del Dragón y Yungan, ¿no? Entre otras. Por lo tanto, además de referentes textuales, menciona pues cómo se decoraban estas grutas, con temáticas, por supuesto, alusivas al Buda, a la vida, hazaña del mismo, y también a la propia doctrina, ¿no? Por lo tanto, es una mirada desde la perspectiva estética, iconográfica, muy relevante porque complementa, por lo tanto, el marco textual. Bien, bueno, habría muchos más textos que podríamos comentar, como digo, pero bueno, con estos creo que podría ser suficiente para pues navegar con bastante solvencia y cierta profundidad en la temática de la ruta de la seda, que es la que se propuso en esta miniserie. Naturalmente, como digo, hay muchísima más que si alguien está interesado, pues lo comenta y se lo puedo hacer llegar sin ningún tipo de inconveniente y con mucho gusto, ¿no? Para aquellas personas que quieran pues todavía tener un mayor bagaje y trabajar pues el contexto cultural, político, económico, incluso si se quiere hasta desde el punto de vista geográfico de la famosa ruta, ¿no? Bien, hasta aquí entonces ya el programa de hoy y también la serie referida a la ruta de la seda. Espero que haya sido de vuestro interés y de utilidad. Con eso ya pues habrá sido todo un éxito y pues muy satisfactorio. En cualquier caso, quedo a la expectativa de vuestros comentarios, apuntes, críticas, solicitudes que tengáis a bien hacer y que estén en mis manos poder cumplir. Nos vemos en una próxima serie. Hasta la próxima, que estéis muy bien, salud y a conservarse. Un saludo muy cordial.